Mi compañera ya explicó, no se cumpliría el supuesto de homogeneidad, por lo cual intentaremos con transformar lo que es nuestra respuesta variable a través de, de lo que es el logaritmo. Creamos un objeto llamado datos log y con esta función transformamos nuestra variable en respuesta que es potasio con el logaritmo y lo nombramos a esto como potasio-log. Entonces hacemos correr esto, hacemos correr el objeto datos log que creamos y vamos a tener esta tabla de 20 por 3 donde tenemos nuestros distintos tratamientos, lo que fue nuestra variable de respuesta original, que es potasio, y nuestra nueva variable modificada o transformada, que es potasio-log. Y ahora volveremos a hacer los tests a ver si ya cumplen los supuestos. Primero haremos el test de normalidad, primero hay que crear un objeto nuevo llamado modelo log con la función AOF y utilizaremos nuestra respuesta, nuestra variable de respuesta modificada en función de tratamientos. Y hacemos lo que es el test de Shapiro test. Ahí. Y el supuesto de normalidad se cumpliría. ¿Por qué? Porque el supuesto de normalidad, una hipótesis, nos da la hipótesis nula que dice que los residuos son normales, y la hipótesis alternativa es que no hay normalidad en los residuos, y con un p-valor de 0,24 mayor al nivel de significación no se rechaza la hipótesis nula. Y por último nos queda el test de homogeneidad de las varianzas con el test de Leibniz. No, tenemos una hipótesis nula donde nos dice que las varianzas son homogéneas, y una hipótesis alternativa que nos dice que las varianzas no son homogéneas. Y observando el p-valor que nos da, que es de 0,0251, observamos que sí se rechaza la hipótesis nula, por lo cual, por más que hicimos la transformación, nuestros datos sigue sin cumplirse el supuesto de homogeneidad de la varianza. Por lo cual, haremos lo que es la prueba de Kruskal-Wallis. Vamos a plantear estas dos hipótesis, una hipótesis nula que nos dice que las medianas de las dosis son iguales, y una hipótesis alternativa que nos dice que al menos una de las medianas de las dosis es diferente. Entonces volvemos a R. Ya creamos un objeto resultados con la función Kruskal-Test. Utilizamos nuestra variable de respuesta original en función de los tratamientos. Hacemos correr. Y observamos que nos da un p-valor de 0,5979. Y por último, como conclusión, decimos que con un p-valor mayor al nivel de significación no se rechaza la hipótesis nula, lo cual estaríamos diciendo que las medianas de las dosis son iguales. Por lo tanto, se concluye que no hay diferencias significativas entre las medianas de las dosis de fertilizantes para el banano, con un p-valor de 0,5979. Ahora haremos una prueba no paramétrica a dos vías, llamada prueba de Friedman. El título de este trabajo se llama Dosis de anfetamina en ratas. El objetivo de este experimento fue investigar el efecto del sulfato de anfetamina en la tasa de presión de palancas en ratas privadas de agua,
La tasa de presión de la palanca se midió como el número de presiones de la palanca dividido por el tiempo transcurrido de la sesión. Los tratamientos fueron 5 dosis diferentes del fármaco en miligramos por kilogramo de peso corporal, incluida una dosis de control de solución salina. Cada rata individual representa el factor bloque, ayudando a controlar la variabilidad y mejorar la precisión de los resultados. A las mismas se las sometió a las 5 dosis de fármaco en un orden aleatorio, separadas por periodos de lavados apropiados. Durante un solo experimento o ejecución se inyectó a una rata una dosis específica de fármaco y después de una hora comenzó la sesión experimental. En la sesión experimental la rata recibía agua cada vez que apretaba la palanca. Para garantizar resultados confiables, la unidad experimental no era solo una rata, sino el estado de una rata individual, durante un experimento o ejecución completa. Esto permitió a los investigadores usar repetidamente la misma rata en diferentes experimentos, después de periodos de lavado apropiados para observar su comportamiento de presión de palanca bajo diferentes dosis de droga. Tenemos nuestra base de datos, son los bloques, las 10 ratas, nuestros tratamientos, que uno es salina, otro es 0,5 miligramos kilogramo, el otro es 1 miligramo kilogramo, 1,5 miligramos kilogramo y por último 2 miligramos por kilogramo. Mediante el uso de los bloques logramos reducir el error y controlar de mejor forma la variabilidad. Definimos como objetivo evaluar el efecto de sulfato de anfetamina en la tasa de presión de palanca de ratas privadas de agua. Las unidades experimentales son el estado de una rata individual durante un experimento de ejecución completa. Las unidades de observación es el comportamiento de presión de palanca bajo diferentes dosis de drogas. Nuestra variable independiente, o sea, nuestros tratamientos, son las 5 dosis diferentes de anfetamina en miligramos por kilogramo de peso corporal, incluida una dosis de control de solución salina. Y nuestra variable respuesta va a ser el número de presiones de palanca dividido por el tiempo transcurrido de la sesión. Definimos como bloque a cada una de las ratas. Observamos que teníamos entonces 10 bloques porque teníamos 10 ratas. Como ya dijimos, es un diseño en bloques completamente al azar. Cargamos las librerías. Iniciamos la carga de los datos creando el objeto datos con la función red de Excel. Nombramos nuestro Excel que es anfetamina. Y vamos a ver que tenemos DBCA block, que son nuestros bloques. Dosis. Ambos están como character. Y bueno, nuestra variable de respuesta a presión, que es una variable numérica. Hacemos un análisis exploratorio y nos da una tabla de 5×8, en donde en la primera columna tenemos las distintas dosis, que es 0,5 miligramos kilogramos, 1, 1.5, 2 y salina. Tenemos que para la dosis de 0,5 presentó un mínimo de 0,61, la tasa de presión para lo que es dosis de 1 miligramo por kilogramo, el mínimo de tasa de presión fue de 0,79, para la dosis de 1,5 el mínimo de tasa de presión fue de 0,78, para la dosis de 2 miligramos por kilogramo el mínimo de la tasa de presión fue de 0,5 y para lo que fue la solución salina el mínimo fue de 0,51 la tasa de presión. Observamos que para la dosis 0,5 la media más alta la tienen, para la dosis de 0,5 su media es de 0,93 la tasa de presión, que tanto la dosis de 1 como la dosis de 1,5 miligramos por kilogramo, ambos presentan una media de 1,01 de la tasa de presión. Observamos que la media más baja es de la solución salina con una tasa de presión de 0,76 y que la dosis de 2 miligramos por kilogramo presenta una media de 0,85 de que es la tasa de presión.
Después, con respecto al desvío, con respecto a la media, observamos que el mayor desvío lo tiene la dosis de 2 miligramos sobre kilogramo con 0.26. Con respecto a la simetría, vemos que para la dosis de 2 miligramos presenta una simetría negativa, mientras que las demás presentan una simetría positiva. Hablando sobre la mediana, decimos que el 50% de las ratas con dosis de 0,5 presentó una tasa de presión de 0,88, mientras que el 50% de las ratas con dosis de 1 miligramo por kilogramo presentó una tasa de presión de 1, que el 50% de las ratas con dosis de 1,5 presentó una tasa de presión de 0,97, el 50% de las ratas con dosis de 2 miligramos kilogramos presentó una tasa de presión hasta 0,88 y un 50% de las ratas con lo que fue la solución salina presentó hasta 0,74 la tasa de presión. Observando los coeficientes de variación, vemos que para la dosis de 2 miligramos por kilogramo es alta, o arriba de 30. Y bueno, observamos que el valor máximo de tasa de presión fue para lo que vendría a ser la dosis de 1 miligramo kilogramo. Ahora realizamos un gráfico de boxplot. Y con el siguiente gráfico podemos observar que en el eje X tenemos, ahí se ve mejor, en el eje X tenemos lo que, tenemos lo que son las dosis de anfetamina, nuestros distintos tratamientos, mientras que en el eje Y tenemos la tasa de presión. Observamos nuestras cajas y podemos ver que la mayor mediana la presenta la dosis de 1 miligramo kilogramo y la menor mediana la presenta la dosis de salina. Por los bigotes podemos observar las distintas asimetrías que presentan, y si ubicamos toda la caja sobre un eje vertical podríamos observar que las cajas se superpondrían, por lo que nos podría ser de que no habría diferencia significativa, pero bueno, eso lo comprobaremos más adelante. Ahora vamos a tratar de comprobar los supuestos. Bueno, primero creamos el objeto modelos con la función AO. Y bueno, tenemos nuestras respuestas variables en función de las dosis más los bloques. Corremos. Y tenemos primero el test de homogeneidad de varianza. Y observamos que tiene un p-valor muy por debajo del nivel de significación, por lo cual nos estaría indicando que las varianzas no tienen homogeneidad, no hay homogeneidad entre las varianzas, por lo que habría que hacer una transformación de nuestros datos. También, bueno, comprobamos lo que es el test de normalidad, pero este test sí nos da mayor a nivel de significación, por lo que sí habría normalidad en los residuos. Entonces toda nuestra atención se va en lo que es la homogeneidad de la varianza. Hacemos una transformación, pero en este caso, disculpe acá, no es a logaritmo, sino es a lo de a partir de la raíz cuadrada. Con esta función sqrt transformamos a nuestra respuesta variable presión. Hacemos correr esto y tenemos una nueva tabla donde acá tenemos los bloques, nuestros tratamientos que son las dosis, nuestra variable de respuesta original que es presión y nuestra nueva variable transformada que es presión sqrt. Ahora volvemos a querer comprobar lo que son los test, el de homogeneidad, y observamos que
tenemos un p-valor de 0,0001 que sigue siendo menor al nivel de significación de 0,05, por lo cual se sigue rechazando se rechaza la hipótesis nula, por lo que nos dice que no hay homogeneidad en la varianza. Entonces lo que vamos a aplicar es la prueba de Feldman. Ocupamos nuestros datos originales, que es presión, en función de las dosis y los bloques. Y obtenemos un p-valor de 0,001. Antes tenemos una hipótesis nula que nos dice que las medianas de las dosis son iguales, y una hipótesis alternativa que nos dice que al menos una de las medianas de las dosis es diferente a los demás. Entonces observamos que nuestro p-valor fue de 0,0012, por lo que obviamente es menor al nivel de significación de 0,05, por lo cual se rechaza la hipótesis alternativa y nos quedamos con la hipótesis, se rechaza la hipótesis nula y nos quedamos con la hipótesis alternativa que nos dice que al menos una de las medianas de las dosis es diferente a las demás. Por conclusión, el test de Friedman reportó que sí se observan diferencias estadísticas significativas entre las dosis de anfetamina en la tasa de presión de las palancas con un p-valor de 0,01252. Y para esto vamos a desarrollar lo que son las pruebas post-hoc para ver cuál de las dosis es recomendable. Pero al hacer esta prueba observamos que los p-valores son de 1, acá de 0,26, son mayores a niveles de significación, por lo cual estas pruebas post-hoc nos estarían diciendo que no hay diferencia entre distintos tratamientos. Por lo cual, si bien el test de Friedman reveló diferencias estadísticas, las pruebas post-hoc no demostraron diferencias significativas entre ninguno de ellos, entre ninguno de los tratamientos. Por lo tanto, no se puede identificar diferencias muy claras entre los diferentes grupos.